Bueno, buenos días a todos. Antes sé el momento complicado en el que estamos en horas previas al almuerzo, así que les pido un poco de paciencia. Vamos a tratar de pasar muy rápido sobre el diagnóstico, pero haciendo pausas en algunos hallazgos bastante importantes que encontramos dentro del levantamiento de la información. Antes de iniciar, para nosotros realmente es muy importante darnos cuenta que estamos hablando un lenguaje muy parecido cuando estamos hablando de las obligaciones en materia de autoridades administrativas y autoridades judiciales. Solamente quiero incluir dos conceptos adicionales, que son arquitectura empresarial, pensado desde la justicia, y pensamiento sistémico, y más adelante vamos a hablar al respecto. Primero les voy a contar muy rápido cuál fue la metodología de levantamiento del diagnóstico. El diagnóstico básicamente lo que quería era hacer un documento que no se basara en lo que estaba escrito exclusivamente, sino en toda la experiencia fáctica que tienen los funcionarios que ponen en práctica los diferentes marcos regulatorios. Hicimos revisión de marcos normativos, hicimos revisión de diferentes normativas aplicables a las autoridades de aplicación de las normas, pero también hicimos un trabajo de campo bastante importante mediante la realización de entrevistas a jueces, fiscales, autoridades administrativas y realización de talleres con fiscales en diferentes ciudades a lo largo de Paraguay. Como les comentaba, tuvimos entrevistas. Estas entrevistas nos dieron varios elementos importantes para poder ampliar el análisis más allá de lo que teníamos dentro de las normas. ¿Qué encontramos? Encontramos un marco normativo bastante grande, bastante importante. Si solamente viéramos el marco normativo como norma escrita, podríamos decir que Paraguay tiene un marco normativo que trata de garantizar la protección del ambiente y la protección de toda la política forestal. Sin embargo, nos dimos cuenta que, tenemos tratados internacionales, los artículos de la Constitución Política, leyes y decretos especializados en temáticas específicas, resoluciones y otros actos administrativos aplicables por las autoridades administrativas. También encontramos nuestras autoridades de aplicación específica de ese marco normativo. Encontramos al Ministerio Público a través de su Fiscalía Especializada, encontramos al Poder Judicial a través de las diferentes acciones en que los jueces podrían teóricamente hacer acciones de protección al ambiente y a la política forestal. Tenemos a MADES Infona. En este momento que se levantó el diagnóstico, todavía estábamos hablando de la Secretaría de Ambiente, y tenemos las gobernaciones y municipios a nivel local. Este es el gran mapa de funcionamiento de las acciones judiciales en materia de ambiente. Queríamos hacer esta presentación porque en este momento contamos con personas de otros países, y sí queríamos que las personas que tienen formación más allá de la jurídica, como los abogados, entendieran un poco de cuál era el mapa al que nos estábamos enfrentando. Encontramos acciones de dos clases cuando estamos hablando de acceso a justicia y aplicación de justicia. Tenemos acciones de naturaleza judicial y tenemos acciones de naturaleza administrativa. Desde la parte judicial podemos encontrar acciones de tipo penal, acciones de tipo civil y administrativo desarrolladas en diferentes grados. Tenemos desde la parte penal la configuración de los delitos y los crímenes ambientales. Específicamente, las autoridades encargadas de estas conductas serían el Ministerio Público y el Poder Judicial en su labor de investigación y sanción. Tenemos las acciones civiles que, pues como muchos conocen, es una acción que en este momento está en pleno desarrollo dentro del país y su nivel está en este momento a poco, vamos a pasos pequeños. Específicamente se encargaría el Poder Judicial porque es un tema más interpretativo, y tenemos las acciones de tipo administrativo, específicamente en el tema de segunda instancia a cargo de los jueces en los tribunales, y es un momento en el que las dos acciones judiciales y administrativas se pueden encontrar en un intermedio. Más adelante les contamos por qué.
Tenemos las acciones administrativas que están a cargo, bueno, son procesos sumarios administrativos a cargo de las autoridades de aplicación, específicamente del MADES y del INFONA. Y como les comentaba, las acciones administrativas en determinado momento tienen que judicializarse para poder garantizar su aplicación. Hay un gran reto para poder aplicar esas sanciones debido a la falta de conocimiento técnico que llega en un momento en la judicatura. Quiero hablarles específicamente de eso, de los hallazgos que tuvimos a grandes rasgos. Y aquí volvemos a los dos conceptos con los que inicié la charla. Primero podemos hablar del marco normativo. Tenemos un marco normativo grande, pero es complejo y disperso. Hay un amplio catálogo de normas especializadas, pero tenemos muchos puntos que no están coordinados entre sí en las normas. Tenemos una falta de eficacia, y en algún momento ya lo han hablado los expositores, en la aplicación de medidas preventivas y cautelares. No es algo que se esté haciendo de forma tan eficiente en el país. Tenemos también un gran vacío en el tema de aplicación de recomposición por el tema de daño en materia civil. Es uno de los grandes retos. Dentro de toda la jornada vamos a hablar, tenemos una jornada en la que vamos a hablar específicamente de este tema y la importancia de la recomposición en el daño civil. Aquí estamos hablando específicamente del diseño institucional y traigo a colación el concepto de arquitectura empresarial. Es un concepto que se está tratando de aplicar a las instituciones de justicia para comprender que los procesos de gestión y el fortalecimiento de la gestión de las entidades también va muy de la mano de desarrollo de procesos internos. Cuando nos dimos cuenta, cuando realizamos el diagnóstico, nos dimos cuenta que era necesario no solo ampliar recursos para mejorar las actividades, las funciones de los entes fiscalizadores y de jueces y de fiscales, sino que es necesario que ataquemos otras áreas estratégicas, como lo son la capacitación especializada en temas ambientales y también el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Ese es otro tema que hemos traído a la mesa ya varias personas. El entramado para la aplicación de las acciones en materia judicial y en materia administrativa exige que todas las entidades estén íntimamente coordinadas, no solamente para que cada uno realice su actividad en el momento y su obligación en el momento que es necesario, sino para garantizar que en caso de necesidades de las mismas instituciones puedan hacer uso de recursos de otra entidad a manera de aplicar de forma más eficiente sus diferentes actividades. Este es un tema que sé que es espinoso, especialmente para el tema de los abogados, pero necesitamos con urgencia la creación de protocolos, procedimientos y guías. ¿Para qué? Para garantizar que cada funcionario entienda cuál es su rol dentro de todo el entramado de acceso a justicia en materia ambiental. También tenemos una sobreexplotación de la función punitiva, y yo creo que de esto ustedes son bastante conocedores. Existen delitos y crímenes ambientales, pero resulta que no todas las conductas que son denunciadas ante el penal son delitos y crímenes. Eso exige que tanto fiscales como jueces hagan uso de sus recursos para resolver cuáles asuntos ingresan o no ingresan a la judicialización. También tenemos una falta de especialización, como les comentaba, tanto de fiscales como de jueces. ¿Qué necesitamos? Y aquí ponemos una gran pregunta sobre la mesa. ¿Necesitamos un fuero especializado o necesitamos fortalecer las capacidades técnicas de jueces y fiscales? ¿Qué necesitamos? Autoridades especializadas, procedimiento especializado, especialización de peritos y auxiliares de justicia. Pero cuando pensamos en estas funciones de especialización, ¿cuál es el impacto fiscal de solicitar este tipo de recursos? A grandes rasgos también tenemos problemas en ejecución de las causas administrativas. Ya tanto el doctor Víctor como el doctor Hugo nos dejaron muy en evidencia cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban al momento de hacer cumplir las diferentes sanciones en el orden administrativo, y es la falta de recursos en lo local, y fue uno de los grandes retos que tanto fiscales como jueces
nos dijeron no cuentan con la capacidad para poder hacer cumplir sus decisiones en lo local. Y también tenemos una falta de información sobre las causas ambientales y cuáles son las autoridades a cargo. El público en general no conoce cuáles son las conductas que constituyen delitos, cuáles son las conductas que constituyen crímenes, y entiendo que el público en general no debería por qué tener la capacidad de entenderlo, pero sí deberíamos garantizar que desde la institucionalidad nosotros podamos o informar o redireccionar ese tipo de causas de manera efectiva, de tal forma que ninguna de las conductas que atenten contra el medio ambiente se quede sin algún tipo de sanción. Recomendaciones a grandes rasgos: necesitamos una revisión de todo nuestro marco normativo. Me alegra sobremanera escuchar que ya estamos en ese trabajo. Para esto es necesario que se realicen comités especializados que revisen armonización de las normas. Las normas tienen que armonizarse entre sí, no podemos seguir aplicando normas que tengan artículos cuya vigencia no esté completamente clara dentro del mismo marco normativo. Adicionalmente, necesitamos que los jueces realicen desarrollo de jurisprudencia. Algunos asuntos, como el tema de la acción civil, la aplicación de medidas cautelares, exigen que los jueces realicen esta labor de pensar y desarrollar dentro de sus mismas sentencias cuáles son los siguientes pasos que necesitamos para hacer aplicabilidad de estas normas que ya tenemos dentro del país. Necesitamos, como ven bien, desarrollo de herramientas para la aplicación del daño efectivo en materia ambiental. Necesitamos también estrategias para reducir o eliminar la cantidad de causas que ingresan y que no son constitutivas de ninguna pena, ni de ningún crimen ni de ningún delito. Necesitamos crear documentos especializados en materia de procesos y procedimientos. Esto es algo muy importante, especialmente si tenemos en cuenta que es una de las formas en las que garantizamos que funcionarios, jueces, tengan claro cuál es su rol dentro del entramado judicial. Y es la única forma en la que también podemos realizar veeduría social. Necesitamos capacitación especializada en todos los niveles de los diferentes intervinientes dentro de la justicia ambiental. Necesitamos, y aquí sí quiero hacer hincapié, mejoramiento en el registro de la información. Hemos encontrado que se han hecho grandes avances, tanto cuando ingresamos a la página de MADES como a la página de Infona, y lo que hemos visto el día de hoy, se están haciendo avances, pero es necesario que la información esté completamente online para que las personas también entiendan cuál es su labor como veeduría ciudadana, y las ONGs puedan exigir que todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cumplan con sus funciones para protección del medio ambiente. Necesitamos especialización, fuero especial, necesitamos un procedimiento especial, necesitamos la reestructuración de las áreas encargadas de la ejecución de las resoluciones, específicamente en el tema de MADES Infona, para fortalecerlas. Aumento de la planta de personal técnico en todas las entidades, esto lo sabemos todos. Necesitamos más personal técnico, y más teniendo en cuenta que muchas de las causas que conocen tanto jueces como fiscales como autoridades de aplicación se realizan al interior del país. Pasos a seguir: identificar las necesidades de capacitación, evaluar la posibilidad de la creación de un foro ambiental, generar iniciativas legislativas y análisis jurisprudencial para poder modificar la norma. La norma está escrita, pero también es cambiante. Proponer el diseño de protocolos y manuales de gestión y diseñar estrategias de comunicación interna y externa. Finalmente, quiero traer nuevamente el concepto de pensamiento sistémico. Nosotros tenemos que pensar que los sistemas de acceso a justicia, y específicamente los sistemas de justicia ambiental, exigen que todas las entidades tengan claro cuáles son sus roles, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los efectos o las consecuencias que esperamos de ellos como autoridades. Teniendo eso en claro, sabemos cuál es cuál es la foto general del sistema, y podemos exigir paso a paso cuál es la razón de cada aplicación.
Finalmente, la ciudadanía tiene un papel fundamental dentro de todo este sistema de aplicación, no solamente como veedores, sino como agentes aplicadores y replicadores de las normas. No podemos nosotros solamente quedarnos en la fiscalización, debemos exigir que las personas hagan también aplicación de sus obligaciones como parte de la sociedad civil. Esto es todo, muchas gracias.